A ver, si no sabes quién es Marie Curie, te cuento brevemente. Fue una científica polaco-francesa que ganó 2 premios Nobel, conocida por sus investigaciones pioneras sobre la radioactividad, y junto con su esposo Pierre descubrió los elementos polonio y radio. Así que si lo que quieres es contar a todo el mundo su historia, quédate que comenzamos a dibujar. En el corazón de Varsovia, la capital de Polonia, el 7 de noviembre de 1867 nace una mujer destinada a cambiar el mundo, Maria Sklodowska, más conocida como Marie Curie. Creció en una familia donde la ciencia y la educación son el pan de cada día. Su padre fue Władysław, un apasionado profesor de física y matemáticas, y su madre, Bronislawa, una talentosa pianista y maestra. Pero la vida no fue nada fácil para la familia. Las revueltas nacionalistas polacas habían dejado a la familia sin fortuna, y la opresión rusa amenazaba con borrar la cultura polaca. María y su hermana Elena, resistiéndose a la tradición, asistieron a clases clandestinas para mantener viva su herencia polaca. ¿Sabías que su abuelo enseñó a un famoso escritor polaco llamado Bolesław Prus? Y su padre, Władysław, no solo enseñó en escuelas, sino que, desafiando a las autoridades rusas, convirtió su hogar en un laboratorio improvisado para sus hijas. Sin embargo, sus adversidades no se detuvieron ahí. La familia se enfrentó a una crisis financiera, y la joven María experimentó la pérdida de su madre y hermana a una edad temprana. Estas tragedias la llevaron a cuestionar su fe, inclinándose hacia el agnosticismo. A pesar de los obstáculos, María brilló académicamente. Se graduó con honores, pero luego apareció otro problema: ser mujer en una época donde las universidades no la aceptaban. Pero ella, con su ambición, se unió a la Universidad Flotante, una institución clandestina que desafiaba las normas admitiendo mujeres. La vida amorosa de María también tuvo sus altibajos. Se enamoró de un estudiante, pero su relación fue rechazada por la familia de él. Más tarde hizo un pacto con su hermana Bronislawa, trabajar para financiar sus estudios a cambio de recibir el mismo apoyo más adelante. Finalmente, tras años de esfuerzo y dedicación, tuvo la oportunidad de unirse a su hermana en París. Aunque le llevó tiempo reunir los fondos, su determinación nunca flaqueó. Durante ese periodo continuó su formación en un laboratorio en Varsovia, dirigido por su primo, quien había trabajado con el legendario químico Dmitri Mendeleev. Así, en medio de desafíos y adversidades, María comenzó su viaje, un viaje que la llevaría a descubrimientos que cambiarían el mundo. Más tarde, en el vibrante París de 1891, María, o Marie como la llamarían en Francia, llegó con muchos sueños y ambición. Imagínate a esta joven en una guardilla del barrio latino, rodeada de libros y apuntes, luchando no solo con las complejidades de la física, sino también con el desafío del idioma francés. Y sí, estaba en una universidad donde entre casi 800 estudiantes, solo 27 eran mujeres. Sus profesores eran de la clase alta de la ciencia de la época: Paul Appel, Henry Poincaré y Gabriel Lippmann. Pero aún así la vida no era fácil. María enfrentaba desmayos por hambre y después de estudiar todo el día, daba clases por la noche para ganarse la vida. Pero su pasión y determinación la llevaron a obtener 2 títulos en solo 3 años. Y por si fuera poco, también encontró tiempo para el teatro y se hizo amiga del famoso pianista Ignacy Jan Paderewski. En medio de investigaciones sobre las propiedades magnéticas de los aceros, su vida dio un giro romántico. Conoció a Pierre Curie, un apasionado de la ciencia como ella. La chispa entre ellos fue instantánea. Aunque al principio Marie dudó en casarse, pues quería regresar a Polonia, una carta de Pierre la convenció de quedarse. En ella, Pierre expresaba su deseo de pasar la vida juntos, compartiendo sueños y pasiones. Marie regresó brevemente a su país natal, pero la discriminación de género la llevó de vuelta a París. Y así, en una boda sencilla, sin ostentación ni ceremonia religiosa, Marie y Pierre sellaron su amor y compromiso. Marie, con su traje azul oscuro que luego usaría en el laboratorio, encontró en Pierre no solo un amor, sino también un compañero de investigaciones. Tras obtener su segundo título, se embarcó en la aventura de su doctorado. ¿Pero sobre qué investigar? Pues la respuesta le llegó de la mano de los descubrimientos de Henri Becquerel y Wilhelm Röntgen, quienes habían revelado al mundo los misterios de los rayos de uranio y los rayos X, respectivamente. Con la curiosidad que le caracterizaba, Marie decidió sumergirse en el estudio de estos rayos. Usando un electrómetro modificado, descubrió que los rayos de uranio podían hacer que el aire condujera electricidad. Pero lo más sorprendente fue su hipótesis. Estos rayos no provenían de interacciones moleculares, sino directamente del átomo. Marie estaba desafiando la idea tradicional de que los átomos eran indivisibles. Mientras equilibraba su vida familiar y profesional,
Marie y su esposo trabajaban en un cobertizo que, lejos de ser el laboratorio ideal, se convirtió en el epicentro de sus descubrimientos. Sin embargo, el peligro acechaba. La exposición constante a la radiación comenzaba a dejar huella en ellos, aunque en ese momento no eran conscientes de sus efectos nocivos. Aún así, nunca se detuvo. Su pasión la llevó a descubrir que ciertos minerales eran más radioactivos que el uranio. Esto la llevó a una conclusión increíble: debían contener elementos aún más radioactivos y desconocidos. Y así fue como en 1898 anunciaron al mundo el descubrimiento del polonio y poco después del radio. Pero surgieron las dudas en el mundo de la ciencia. A pesar de sus logros, Marie tuvo que aguantar el escepticismo de una comunidad científica dominada por hombres. Sin embargo, su resiliencia y dedicación la llevaron a ser reconocida, junto con Pierre, por sus contribuciones revolucionarias a la ciencia. El legado de Marie Curie es inmenso, no solo por sus descubrimientos, sino también por su valentía y determinación en un mundo que a menudo dudaba de su capacidad. Ya en el nuevo siglo, en el año 1903, Marie y Pierre, junto a Becquerel, están a punto de ser galardonados con el Nobel de Física. Pero, sorpresa, originalmente la Real Academia de las Ciencias de Suecia solo quería premiar a los hombres del equipo. Gracias a la intervención de un miembro de la Academia y la firmeza de Pierre, Marie fue finalmente reconocida. Aunque los Curie no asistieron de inmediato a la ceremonia, cuando lo hicieron en 1905, el premio les permitió mejorar su laboratorio. Pero la vida no solo fue premios y descubrimientos. Tras el trágico fallecimiento de Pierre por atropellamiento en 1906, ella tomó las riendas y continuó su legado, convirtiéndose en la primera mujer profesora en la Universidad de París. Pero como toda buena historia, hubo drama. En 1911, un romance con el físico Paul Langevin, que estaba en proceso de separación, se convirtió en un escándalo mediático. Pero Marie no se dejó derrotar. Ese mismo año fue galardonada con su segundo Nobel, esta vez en química, convirtiéndose en la primera persona en ganar 2 premios Nobel. En pleno estallido de la Primera Guerra Mundial, mientras muchos se refugiaban, Marie se quedó en París, protegiendo su preciado laboratorio. Pero no se quedó de brazos cruzados. En medio del caos, llevó la ciencia al campo de batalla. Los hospitales estaban desbordados y las máquinas de rayos X eran escasas. Entonces tuvo una idea revolucionaria. ¿Por qué no llevar la radiografía directamente al frente? Así nacieron las ambulancias radiológicas, conocidas popularmente como las pequeñas Curie. Estas unidades móviles, equipadas con todo lo necesario, permitieron a los médicos ver las heridas internas de los soldados en tiempo real. Y sí, Marie no solo ideó esto, sino que también aprendió a conducir para llevar personalmente estas unidades. Junto a su hija Irene, Curie se convirtió en una figura esencial en el frente. Con sus innovadoras técnicas se trató a más de 1 millón de soldados heridos, pero su genialidad no se detuvo ahí. También introdujo el uso de emanaciones de radio, hoy conocido como radón, para esterilizar tejidos infectados. A pesar de sus esfuerzos titánicos, el reconocimiento oficial por parte del gobierno francés nunca llegó en vida. ¿Sabías que intentó donar su medalla del Nobel para apoyar el esfuerzo de la guerra? Siempre pensando en el bien común. Después de la guerra no dejó de trabajar, llevando su conocimiento y pasión por la ciencia a todo el mundo. En 1934, tras una visita a Polonia, Marie falleció debido a una anemia aplástica, probablemente causada por la exposición constante a radiaciones durante sus investigaciones. En aquellos tiempos no se conocían los peligros de la radiación ionizante, y Marie, con su pasión inquebrantable, solía llevar tubos de ensayo radioactivos en sus bolsillos y se maravillaba con la luz que emitían en la oscuridad. A pesar de los riesgos, nunca dejó de trabajar. Sin embargo, su legado va más allá de su prematura muerte. Originalmente enterrada junto a su esposo, sus restos fueron trasladados al Panteón de París en 1995. Un honor reservado para las figuras más emblemáticas de Francia. Durante este traslado se descubrió que, irónicamente, el cuerpo de su esposo emitía más radiación que el de Marie. El presidente François Mitterrand, en una ceremonia en el año 95, elogió a Marie no solo por sus logros científicos, sino también por romper barreras como una mujer en un mundo dominado por hombres. Su hija siguió sus pasos y ganó un premio Nobel en química en el año 35. En contraste, su otra hija, Yves, optó por el periodismo y la música, escribiendo una biografía sobre su madre que se convirtió en un bestseller. Hoy Marie Curie sigue siendo una inspiración no solo por sus descubrimientos, sino también por su determinación y valentía en tiempos desafiantes. Su historia nos recuerda que a veces la pasión y la curiosidad pueden iluminar el mundo, incluso ante la oscuridad. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir descubriendo juntos, ya que de historias va la cosa.